Yo quiero invitar a dos personas que han sido testigos de todo este horror que ustedes han visto aquí hoy. Uno es el teniente Eduardo Figueroa y otro es el mayor Abraham Suárez. Ellos van a brindar su testimonio y después, bueno, le damos la palabra al presidente. Gracias. Adelante. Adelante. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a la doctora Tamara Sorbú por invitarnos a esta actividad. Y bueno, también a ustedes por estar acá compartiendo con nosotros y dedicar un poco de tiempo para escuchar de lo que son las realidades en Venezuela. Como dijo la doctora Tamara Sorbú, mi nombre es Eduardo Figueroa, soy teniente de la aviación. A veces digo fui teniente de la aviación, pero es un apostolado. Jugué mi vida para defender mi país de enemigos externos e internos. Irónicamente me tocó arriesgar todo fue por los enemigos internos, no extranjeros en este caso. Me retiró en el año 2011, ya que era piloto de la aviación y me prohibieron seguir con mi carrera por no ser una persona de confianza para la revolución, de acuerdo a lo que dieron en su informe. Me retiro y luego de ello empiezo a deliberar de una manera un poco más abierta en contra de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, lo que era la politización y la injerencia extranjera, en este caso de agentes cubanos. Aclaro además que cuando nosotros nos referimos a los cubanos es a los organismos de inteligencia, a los órganos represivos, porque hemos tenido un acompañamiento de la disidencia cubana que pasó primero por lo que nosotros pasamos y nos han enseñado muchísimo. Luego de que yo empecé con la decisión de deliberar de una manera un poco más abierta, empezamos a trabajar entre militares activos, militares retirados, como era mi caso, algunos grupos políticos, algunos grupos empresarios, a buscar soluciones. Estaban reprimiendo a estudiantes en la calle. Nos apegamos al artículo 350 de la Constitución, que era retomar el hilo constitucional de Venezuela. Y por eso, bueno, lamentablemente se filtró información de estas reuniones que al final lo que estábamos buscando era cómo ser útiles para nuestro país y cada uno fue siendo detenido. Yo pude escapar a Panamá junto con otro compañero. Estando en Panamá, seguí deliberando y colaborando con algunos compañeros que quedaron en Venezuela que no habían sido detenidos. Específicamente un año luego de ello, intentan secuestrarme en Panamá, intentan asesinarme durante una cumbre presidencial. Estando en Panamá, bueno, por algunas denuncias que hicieron periodistas y que además hizo el agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia que le dieron la orden de secuestrarme y asesinarme frente al centro de convenciones donde era la cumbre presidencial, escapa a Estados Unidos, dijo que no quiso mancharse las manos de sangre y gracias a él pues no pasó a mayores. Sin embargo, el régimen decía, ¿cómo hago para traerme al teniente Figueroa de Panamá? Ya que es un elemento de interés operacional, de acuerdo a como han enseñado los organismos de inteligencia cubanos, que a su vez fueron enseñados por los organismos de inteligencia de la KGB, del antiguo bloque soviético. Pues sencillo, aplicaron algo que siguen aplicando y es subir delitos falsos al fichero de Interpol para que puedan deportarte. En mi caso, para que Panamá pudiera deportarme, me colocaron un delito falso de legitimación de capitales. Panamá en un tiempo récord de 18 horas me deporta y cuando llego a Venezuela el delito de legitimación de capitales desaparece y soy presentado en un tribunal militar por traición a la patria y por rebelión militar. Para hacer el cuento un poco corto, duré 4 años, yo a veces bromeo porque digo que hice turismo penitenciario, pasé por algunas de las peores cárceles del país, fuimos víctimas de diferentes torturas, tanto físicas hasta torturas que están establecidas en lo que es el convenio de Estambul, lo que es el 16 meses sin ver el sol en un sótano, descargas eléctricas, aislamiento. También en los aislamientos eran en sitios muy reducidos, entonces éramos, pues qué sé yo, en un espacio de 3 metros cuadrados, 17 personas, donde teníamos que hacer nuestras necesidades en lo que encontráramos, lo cual también te causaba complicaciones médicas, las cuales aún saliendo en libertad, pues vas arrastrando, así como la psicológica. Muy aparte de esto, y esto hay que decirlo, a veces veo películas donde algunos veteranos de guerra llegan con cierta culpabilidad a sus hogares porque dicen, porque yo sobreviví
y otros no sobrevivieron. Y eso también lo pasa el preso político, los pocos que logramos salir. Y quiero aclarar, yo soy una persona muy afortunada, pero realmente afortunada, porque en la época que yo caí en prisión, fue el 2015, y no había recrudecido el aparato de tortura al punto, por ejemplo, que le tocó al mayor Abraham Suárez. Yo puedo decir, y puede sonar tonto, yo solamente fui sometido en requisas a descargas eléctricas, o solamente era desnudado y colocado en posición fetal para darme golpizas, o solamente fui aislado durante 15 días en espacios oscuros y acolchados, o pues qué sé yo, solamente fui aislado de mi familia, o solamente me fue negada la atención médica, por lo cual casi pierdo un dedo, porque no nos podían trasladar a los presos políticos, como éramos de alta peligrosidad, no nos podían trasladar por afecciones médicas porque teníamos riesgo de escape, por lo cual las mínimas afecciones se convertían en enfermedades tremendas y en complicaciones tremendas. Pero muy aparte de esto, ya para darle un poco de espacio a Abraham, también hay algo que no se sigue, y es que luego los pocos que logramos salir en libertad también nos encontramos con un gran choque, y es que en los organismos de inteligencia nosotros siempre quedamos en una cartelera, siempre somos elementos de interés operacional, y en cualquier momento que se necesite para darle forma a algún caso de conspiración, de acuerdo al momento político que se esté pasando, somos nuevamente llamados o detenidos nuevamente, por lo cual automáticamente tenemos que irnos del país. En mi caso, como en el caso de muchos, yo cumplí condena y no me dejaron salir en libertad. Tuve que amenazar que me iba a desangrar con una hojilla frente a una cámara para que fuera una comisión de la Inspectoría y de la Cruz Roja Internacional, que tuve suerte que estaba en ese momento, y lo que me dijeron fue: te vamos a dejar salir, pero tienes que irte inmediatamente del país. También me dio mucho el gobierno de España, por lo cual agradezco mucho. Mi esposa es nacida acá en España, venezolana como muchos, pero nacida acá en España. Por lo cual también vale la pena acotar que cuando salgo en libertad no me dan ningún documento. Paso a Colombia y todavía tenía la alerta de Interpol, por lo cual fui detenido otra vez en Colombia y pasé 15 días detenido en una cárcel fronteriza, en unas condiciones muy adversas, y entré en un limbo legal porque tenía una alerta de Interpol. Aún en libertad fue una pesadilla poder reencontrarme con mi familia y poder sentir que estaba reestructurando mi vida, y eso es lo que pasa en muchos presos políticos. Hay algunos que ni siquiera pueden salir del país y tienen que mantenerse escondidos, y que también somos víctimas, sobre todo los presos políticos que hemos sido militares, porque lamentablemente hay que admitir que el gobierno es como algo bacteriológico, el régimen es algo bacteriológico, y lo que toca pues lo infecta, y hay sectores lamentablemente de oposición que han sido permeados a eso. Entonces también nos encontramos, los presos políticos que mantenemos una línea, digamos, independiente, a veces nos encontramos arropados entre dos mareas, porque para unos, para el gobierno, para el régimen, para la dictadura, somos totalitaristas, y para algunos sectores de oposición también somos contrarios a sus ideas. Y también, como han sido permeados por sectores del régimen, también hay sicariato moral, también hay persecución, también hay acoso. Entonces es muy difícil el antes, el durante y el después. Nunca termina, y aún fuera del país nos sentimos desprotegidos, a pesar de que acá en España hemos tenido experiencias extraordinarias. Por eso es importantísimo este tipo de actividades, para que sepan que lo que ocurre en cualquier película pues queda minimizado con la realidad que viven los presos políticos, además de la inherencia cubana. Estuve detenido y preso con personas que eran agentes de la DGCIN y que por alguna razón eran detenidos, y nos explicaban cómo ellos graban las torturas y dan clases con las torturas y las van deteniendo. En este momento la persona no aguantó, no controló sus esfínteres y defecó. Está próximo a romper, ellos llaman romper la cápsula, cuando tú pues cedes a decir lo que sea que ellos quieran que tú digas. Y con esos videos ellos van dando, obviamente esos videos son desarrollados por agentes extranjeros, en este caso de Cuba, para enseñar a agentes bisoños cómo debe ser un proceso de interrogatorio, de tortura, vaya. Son muchísimas cosas las de que hablar, y pudiésemos, bueno, amanecer acá hablando de muchas cosas. Lo de Venezuela es real, necesitamos el mayor apoyo posible, porque lamentablemente todo indica que no se va a resolver con una faena clásica política, porque no estamos en manos de totalitaristas políticos, estamos en manos de un gobierno o criminales organizados. Es alarmante que en los últimos 15 años más de 30 gobiernos o más de 30 personas han llegado a la presidencia de diferentes países en términos democráticos y no han logrado salir. Ha crecido el número de gobiernos totalitarios en el mundo. Acceden por vías democráticas, pero no salen por vías democráticas.
hay que fortalecer y buscar medidas alternas, hay que ser creativos, más allá de elecciones. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Soy Abraham Suárez. Fui aprendido en el año 2018. Yo laboraba en la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional. Tenía, parece entonces, el grado de mayor. Y comisionaba mucho con la unidad del Comando Nacional Antidrogas. En el 2018 aprenden, en su mayoría eran oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales de los componentes de la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Nos inventaron allí un caso de instigación, de rebelión y traición a la patria. No es sino hasta 5 años después cuando nos llevan a la apertura de juicio. En la aprehensión fuimos sometidos, en su mayoría de los oficiales, fuimos sometidos a tortura física, como las que fueron mostradas aquí en las láminas por la doctora Subú. En particular, y no voy a sentir pena, hubo hasta intentos de violación sexual con palo de escoba, no sé cómo lo llamarán acá. Intentaron introducir por el recto un palo de escoba, golpes a nivel de los muslos, electricidad, asfixia con bolsas plásticas. Eso fue en el 2018. Ya para el 2019 me vuelven a llevar a la Dirección de Contrainteligencia Militar porque me señalaban de que yo era el líder de un supuesto movimiento de tropas profesionales, que fue el famoso caso de Cotiza. Allí volví a ser protagonista de esta tortura física. En el 2020 fue más tortura psicológica porque fue aislamiento total, y más que todo porque ya había la cuarentena del COVID. Cuando aperturamos el juicio, entonces me quitan 2 delitos, pero me sentencian por un delito donde no hubo pruebas de ningún tipo y recupero mi libertad. Pero en el 15 de enero de este año 2024 aprenden a un compañero de causa, que es el mayor Adrián de Buella. Resulta que los dos estábamos nuevamente solicitados por otro caso y tuve yo que salir por los Caminos Verdes el 18 de enero. Voy a atravesar todo el Parque Nacional Los Guaros Guariquito a caballo, pernoctando en fincas, fondos, varios atos. Crucé el Orinoco a Colombia, hasta que pude conseguir, un familiar me consiguió el pasaporte vencido del año 2018, conseguí una prórroga y pude viajar acá a reencontrarme con mi familia acá en España, que ya tenían aproximadamente 8 o 9 meses de haber llegado acá. Todo esto es mi testimonio. Quiero agradecerle a la doctora Tamara Subú por elevar esto, al señor presidente Felipe González. Se ha puesto testimonio convincente. Acá veo al señor Antonio Ledesma, al señor Miguel Otero Silva, doctor Juan Carlos Gutiérrez. Tengan este testimonio
fe y sea, pues, no se olviden de los que están privados de libertad, que están pasando. ¿Qué más se puede documentar del general Hernández da Costa, del teniente coronel Marín Chaparro, de Ovidio Carrasco, que la última vez que lo vi ya presentaba síntomas de miedo, de temor, porque le temblaban las manos, y lo dejé fue en los calabozos de la DGCIN. Y tengo la noticia, pues, de la esposa de otro compañero mío, que es el coronel Vázquez, la teniente, ahorita no recuerdo el nombre, pero 2 niños tiene al cuidado de su madre, creo, una señora que padece de enfermedad senil. ¿Quién vela por esos niños? Entonces el tema de los derechos humanos lo disfrazan en Venezuela. La doctora Suba ha sido una voz de todos los presos políticos, sobre todo los militares, porque no me atrevo a hacer esa diferencia de presos políticos. Hay quienes podrán decir de que, si son militares, ¿por qué se denominan presos políticos? Creo que nos pudiéramos más bien denominar presos de conciencia, porque yo lo único que pude manifestar fue que no estaba de acuerdo con el asesoramiento de militares cubanos en la unidad de operaciones especiales de la Guardia Nacional, y mucho menos en el Comando Nacional Antidroga. Muchísimas gracias. Para Abraham es primera vez que da su testimonio y creo que ha sido duro. Por eso les pido un gran aplauso, ¿no?